Pues bueno, empezamos entonces con lo que es el alfabeto y la pronuncia italiana. El alfabeto igual, A, B, C, D, E, F, G, H, I, igualito. El alfabeto, esto a medida que vayamos adelante, vamos a ir hablando de estas cosas, de esto, el apóstrofe, por ejemplo. El alfabeto italiano es pronuncia. Allora, arriba vas a ver la letra y cómo se pronuncia, ¿ok? Ajá, te voy a dar ahorita, presta mucha atención, el tips así que te va a hacer ser un pro en lo que es pronunciar y hablar en italiano. Cuando vayas a leer o quieras decir algo. Sobre todo leer cuando que empieces a, a ver, agarrar como que, cómo es el tema de la pronuncia, las letras, ¿ok? El primero es la acentuación de las palabras. Bien sabemos, cuando queremos imitar algo italiano, empezamos a hacer esas acentuaciones exageradas, que son muy jocosas, ¿no? Cuando las hacemos. Ahora, para hablarlo bien y que realmente puedas leerlo de manera correcta, y te lo digo, vas a ser un pro ahorita en estos próximos minutos, es sabiendo que todas las palabras en italiano se acentúan en la primera sílaba. Todas. Siempre acentúas la primera sílaba. Y las dobles te van a hablar de la acentuación en qué otra sílaba la lleva. Pero siempre, con doble, sin doble, siempre arrancas acentuando la primera sílaba. Y como te digo, las dobles lo que son como un acento, porque te van a decir que tienes que también ponerle acento a esa sílaba. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, esta palabra, si ves, no tiene doble L, no tiene doble B, siempre doble es las consonantes, y no tiene doble R. Entonces, empiezo a entonar la primera, albero, y caigo, albero. ¿Bien? Es albero, albero, ¿sí? Albero. Maravilloso. Ya no tienes que acentuar más ni nada. Acentúa siempre la primera. No tienes más dobles, entonces vas descendiendo. Muchas veces puede ser así. ¿Por qué? Porque empiezas la primera, la segunda sílaba no tiene doble, la tercera sí y la otra no. Entonces, ¿okay? Ya de hecho vamos a ver unos ejemplos. A se dice igual. La B se dice B. Bambino. La próxima te voy a dejar para que la hagas tú primero. Bambino. ¿Ok? No tengo dobles, consonantes. Entonces acentúo la primera y voy bajando. Bambino. ¿Qué es el bambino? Bambino, aquí sei el niño. ¿Ok? La siguiente es la C que se pronuncia chi. Más adelante vamos a ver cuando la C, dependiendo de con qué está acompañada, se pronuncia aquí o se pronuncia chi o K normal. ¿Ok? Aquí no. Te dije para que lo hicieras tú primero. Vamos a hacer la siguiente mejor. Porque esta, o sea, la pronuncia de la C con la A es tal cual. Cane. ¿Ok? Arranca la acentuación y bajas. Cane, no tengo doble N, por eso puedo bajar. Aquí sí lo puedes hacer tú. Aquí es muy interesante porque es dado como conoces el dado. ¿Está bien? Pero ¿cómo sería leyéndolo en italiano? Si lo hiciste, así es. Lo voy a hacer yo para que compares tú mismo o misma, tú misma. Dado. O sea, vas a empezar acentuando la primera. Dado, normal en español, pero si lo leo en italiano, dado. Siempre acentuando la primera. No acentúo la segunda porque tengo una sola D. Entonces me está diciendo que puedo descender. ¿Ok? Y la pronuncia de la D es di. Aquí otra palabra interesantísima. Igualito, significa lo mismo, exactamente igual. Pero si lo voy a leer en italiano sería elefante. ¿Bien? Elefante. Si lo digo en español es elefante. Pero en italiano acentúo la primera, que en este caso sería la E, y desciendo. Elefante. ¿Ok? Italia igual. Acentúo la I. Italia. Esta palabra que es un poquito más larga, no tiene ninguna doble consonante. Lavorare. Trabajar. Aquí, por ejemplo, la L. En español digo L.
en italiano ya me está indicando que hay una doble L, quiere decir que yo acentúo la E y luego la L. L, no L. Ay, bueno, aquí la L, cuando lo estoy leyendo. L, la doble, no es como nosotros que se lee elle, sino se lee L. Es la L poniéndole carácter. Esa sílaba donde tengo esa doble L me está diciendo que la tengo que acentuar, tengo que mantener el tono arriba. M, no M, M. Y esto lo leo pronunciando más con la entonación en la primera sílaba, la mela. Como no tengo doble aquí, mela, que es manzana. Naso, naso. Y la N, vamos a lo mismo. Fíjense que es igual N, pero la diferencia es cómo lo voy a pronunciar, que me lo está indicando esta doble N. O igualito. Orecchio. Este es el ejemplo que te decía, que vas haciendo así, porque empiezas la O, arranca. No tienes doble, ¿verdad? Y luego vamos a ir en la CCHI. Te voy a quitar una C ahorita, ponle la manito, tapas la C y la otra es CHI, se pronuncia aquí. Ya lo vamos a ver más adelante. La doble C me está diciendo que esa aquí es acentuada. Entonces digo, orecchio, 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 no es orecchio, o sea, cae en la O. Entonces acentúo en la primera O, arranco como todas las palabras en italiano, la R me indica que no hay acento, ahora sí, chio, orecchio, orecchio, pizza, pizza, la pizza che si mangia buona con la salsa e la mozzarella si scrive con la doppia Z, pizza. En este caso estamos viendo la P primero, la P se dice pi casualmente también. Y dicho una palabra, pizza, pizza, también me habla de que lo tengo que acentuar. ¿Por qué? Porque tengo doble Z. Ya vamos a ir a la acentuación de la Z. Aquí aprovecho de hacer propaganda, la torre de Pisa. Mucha gente tiene esa confusión, me dice que como que la torre de pizza de comer, no, la torre de Pisa se escribe con S y es la torre de Pisa. Y la pizza de mangiare se pronuncia pizza. Entonces, nosotros con nuestra pronunciación con la Z lo hemos confundido. Viajando y yendo para allá, seguro que uno lo diferencia rapidísimo. La Q es como la C en español, la U se pronuncia, o sea, Q, aquí tal cual como lo estás viendo, y esta palabra es cuado, igual el cuado que nosotros conocemos con C, en este caso se escribe con Q, pronunciamos la U, y ya tú sabes, tienes que ponerle más acentuación a la primera sílaba. R, no R, R, si se lo dico in italiano, si dice rosa. Si lo digo en español, se dice rosa. ¿Okay? Pronuncio esta mal, no tengo acento aquí, tengo una sola S. S, lo diferencio del español, S, si voy a decirlo en italiano, es S. Sole, sole. La T, tavolo. Uva en español, uva. Y en italiano, uva. Bene, acento de la U. La V, como ya sabes, en italiano es V o V, bien igual las dos maneras. Sería, ¿cómo se diría en italiano? Bien, vestito. Seguramente fue igual. Pronuncio la primera sílaba y luego voy bajando porque no tengo dobles. Vestito. La Z, el sonido de la Z es Z, no es como nosotros que se parece a la S. Z. Esta palabra sería zucca, ¿okay? Calabacín, auyama, dependiendo de la zona. La J es ilunga, y larga. Y, igualito jazz,
aquí aprovecho a decirte que en italiano las últimas consonantes o sea, no te las medios comes como hablamos nosotros, si la medio pronuncia. En italiano se pronuncian fuerte. Entonces, por ejemplo, en este caso es doble, entonces jazz, que es el jazz. La K se dice kappa, kiwi, el fruto igual. Aquí está el ejemplo de la última consonante. Tú vas a identificar rápidamente un italiano hablando inglés que pues tiene el acento del italiano porque pronuncia muchísimo la última y mantiene la entonación. Primero acentúa la primera sílaba y como tengo una doble al final y son solamente consonantes, lo digo bien, ¿no? Entonces, en italiano es WhatsApp, WhatsApp, top, ¿no? WhatsApp. Pero, o sea, es así. Ah, vado a escribir en el WhatsApp. O sea, así se suele decir. Decimos WhatsApp y de broma digo la P al final. Pero en italiano sí muchísimo y se nota ese acento muchísimo cuando leen inglés, cuando van a hablar inglés. Por ejemplo, este es otro ejemplo tal cual. La Y, que es la Y o Y, entonces yogurt, nosotros decimos yogurt. En italiano sería acentuando el yo y acentuando la T, entonces sería yogurt. Vamos a ver si nos da el tiempo aquí. Bueno, vamos a hacer un siguiente video con estas pronunciaciones. Así que nos vemos en el siguiente. Voy.